Hola. Hello. Mm. Hola, Miss, creo que tiene el micrófono apagado porque no la escucho. O no sé. Mm. Hola, Miss, ¿me escucha? Qué raro. Los demás ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ok, ok. Pues no sé qué esté pasando. Guardar videos, se ponen a quitar información. Solicitar que todos reactiven el audio. ¿ya me oyes? Ya, ya, ya. Sí, hola. Perfecto. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Hace Bien, muchos años, ¿no? años ya, demasiados años que ya no nos vemos. Como unos cinco, no, cinco, no, menos. Como Menos, tres. como tres. Sí, sí, sí. Sí, Qué bueno, qué bueno. qué bueno verte, hijo, qué bueno verte. Sí, igual, Miss. Este, pues, ¿qué le parecieron las preguntas? ¿Sí las logró checar? Pues sí, medio, porque ves que ya soy mamá, entonces entre que estoy con mi bebé, entre que se lo doy a su papá y entre que... No sabía eso, Miss. Y ya soy mamá. No, no sabía. Tiene 4 meses Vaya. mi nena, entonces, Ay, qué bonito. No tenía idea. pues ya. A ver cuándo me lo presenta. Claro que sí, cuando vayas a mis conciertos, ya cuando esto se solucione, se arregle y ya podemos dar conciertos al público con todo gusto. Sí, Miss, claro que voy a ir. Pero pues sí, ahorita no está difícil. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos? Porque según yo nada más tenemos 40 minutos, ¿no? Bueno, es que apenas hice mi cuenta de Zoom. Lo siento. Es que con el Meet me peleo demasiado. Sí, Y como aquí la computadora que tengo ahorita no agarra bien, entonces me entro, salgo. Entonces iba a ser mucho problema. Por eso te sí. dije que por Zoom. No, sí, está bien. Solo que, pues sí, yo digo que hay que apurarnos para que no nos corra el tiempo o algo así. No te preocupes. Ok. Pero bueno, yo creo que va a ser rápido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya está grabando. Sí, ¿verdad, Elsa? Sí. Va. Este, bueno, pues la primera pregunta es, bueno, conociendo que ya usted es artista, música académica, ¿no? Se dedica a la música académica. Claro. Entonces, nuestra investigación es precisamente sobre el mercado de la música académica. Bueno, no sé si se acuerda, pero yo estudié economía. Entonces, Sí, sí, me acuerdo. estamos relacionando como, pues, la economía del arte, estamos estudiando específicamente. Entonces, estamos estudiando cosas bueno, pues lo va a ir viendo a través de la entrevista, ¿no? Ok. Pero eh, mi investigación es acerca de la música académica, por eso se me ocurrió entrevistarlo a usted. Gracias. Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿cuál es su principal actividad económica? O sea, sabemos que se dedica a la música académica, pero esa es la principal actividad económica
o tiene otras que son más importantes? No, no, no. Para mí principalmente la música es mi actividad económica. Bueno, yo no lo veo tanto como eso porque va a sonar muy poético y trillado. Es mi manera de vivir. Para mí yo no lo veo como un trabajo ni como algo que me da dinero. O sea, sí es necesario, pero más que nada me da satisfacciones. Okay. La música es mi único trabajo, por así decirlo. No me dedico a nada más y no tengo algún otro negocio ni nada. Sí. Ah, ok, ok. Entonces no tiene ninguna otra actividad fuera del sector musical ni artístico. No, e inclusive la docencia igualmente es en el ámbito musical, no, no es nada ajeno a esto. Ok. Entonces, digamos que solo es las presentaciones y la docencia, ¿no? Los conciertos y la... Exactamente. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿en cuántas agrupaciones musicales participa? ¿Solo tiene varios grupos musicales, diferentes orquestas o cómo está la cosa? Actualmente me desempeño como flautista y picolista en la orquesta de la Universidad de la UAP y pertenezco al quinteto de alientos del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y ya de manera más por gusto, tengo un trío con una fagotista y un clarinetista. Ah, qué padre. Entonces sí, tiene diferentes agrupaciones. Ujú. Y en estas agrupaciones, además de hacer música, ¿tienen otras actividades? No solo música. Pues solo es hacer los Ujú. ¿Y conciertos, quién? tocar. Ok. ¿Y qué? ¿Hay algún representante? ¿Quién es el que organiza todo? ¿Cómo funciona la organización de los conciertos? Bueno, por ejemplo, aquí en la orquesta pues tenemos al director, el Ujú. que, valga la redundancia, nos dirige en cada concierto, pero pues obviamente detrás de él siempre hay quien gestiona la organización de los conciertos, las contrataciones o actividades que vayamos a desempeñar. Pero siempre tenemos un líder. En este caso, pues el director es nuestro intermediario, el que nos dice se va a hacer esto y esto, pero él a su vez también tiene quien le está dando las indicaciones de cómo, cuándo y para qué se van a hacer las cosas. Ah, ok. Por otra parte, en el quinteto, pues somos, valga, 5, quinteto. Ujú. Tenemos ahí al director, que es el maestro de clarinete. De igual forma, él nos indica qué actividades se van a llevar a cabo, porque de igual forma, él recibe las indicaciones. O sea, nosotros, bueno, en mi caso yo estoy regida por estas dos personas. A lo que Ujú. ellos indiquen es la forma en la que nosotros, o bueno, en mi caso en particular, debo trabajar. Ok. ¿Y la música que deciden tocar, la deciden ellos o los superiores de ellos? Pues como tal, por ejemplo, en el quinteto nosotros tenemos nuestro archivo musical, ¿no? Que se divide en música mexicana, música europea, hasta música popular, ¿no? Entonces el director manda las propuestas de lo que se podría tocar dependiendo del tipo de evento que sea. Si es un evento político, por lo regular ellos tienden a pedir música mexicana. Ok. Ya si es un evento más, ¿cómo decirlo?, con más caché, pues se pide la música clásica. Ok, ok. De igual forma en la orquesta, o sea, ven qué tipo de fecha es o festividad y se toca determinado programa. Ok, ok, entonces variado. Ujú. Muchas gracias. ¿Y qué proceso siguió usted para convertirse en artista? Uy, es un proceso bastante largo y todavía lo sigo haciendo. Eh, Sí. y bueno, va a sonar muy, no es que me ningune ni nada, pero la palabra artista para mí engloba demasiadas cosas. Tal vez yo lo dejaría en mi caso como músico, Ujú. pero el proceso es muy largo. Uno tiene Ok. que empezar con una carrera técnica antes de aspirar a una licenciatura. Y es una carrera donde tú tienes que controlar o tener ya las habilidades, con habilidades en el instrumento, en la lectura musical y todo lo que conlleva la historia y la estructura y el análisis musical. No nada más es tocar por tocar, ¿no? Porque es
lo trillado que dicen, ¿no? Y aparte de música, ¿cuál es tu carrera, no? ¿O a qué te Ujú. dedicas? ¿No? O sea, realmente la música sí tiene demasiadas, requiere de muchas cosas, no nada más, como te repito, es tocar. Sí. Debes saber de historia, debes saber de arte, debes saber muchas cosas, incluso hasta de filosofía. Ujú. O sea, entonces, si tú no te empapas de estos conocimientos, pues tu formación desde el principio va a ser carente. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, tenemos casos, ¿no? De compañeros que tocan increíble, pero que no, que les falta este tipo de conocimiento. Obviamente, como que tu mundo se reduce y lo que te ofrece el ver más allá de tocar un instrumento son posibilidades más de qué buscar en tu desarrollo y qué ofrecerle a la sociedad. Entonces, el proceso empieza con ese técnico en música donde te van introduciendo en esos términos, tanto del instrumento, de la historia, de cómo está formada la música, y ya, si tú reúnes esos requisitos, entras a una licenciatura. En mis tiempos, el técnico era de 3 años y la licenciatura era de 5. Ahora ya se están acortando los años de formación, ¿no? Sus razones tendrán, pero así hayas terminado la licenciatura, la maestría que a veces es de 2 años o de 3, el doctorado que es de 4, el postdoctorado igual. Uno como músico siempre está en constante formación. Entonces no puedes decir, ay, como ya estudié el doctorado, ya terminé mi formación, hasta aquí termina. Entonces mi formación empezó de acá a acá. No, lo único que nosotros vemos, mi formación empezó desde que empecé mi ciclo propedéutico técnico hasta la fecha. Siempre estamos en constante cambio, o sea, no nos podemos estancar en algún punto, porque si no, pues, ¿qué caso tiene? Si tú no tienes nada nuevo que ofrecer, ahí sí ya está de Sí. preocuparse. Así es. ¿Otra pregunta más? Creo que se desconectó. Hola, me presento, soy Elsa. Yo también tenía unas preguntas. No Dime. sé, no me sé muy bien el orden de las preguntas de mi compañero, pero una era de cómo considera usted que coopera o colabora el gobierno con la creación de arte, digamos aquí en Puebla. Bueno, en base a mi experiencia, te estoy hablando en mi caso, porque puede que haya opiniones contrarias, ¿no? En mi caso yo sí he visto que el gobierno ha puesto su granito de arena para la cuestión artística. Ya hablemos del quinteto al que yo pertenezco, que es parte del gobierno del estado, la Orquesta Sinfónica de la UAP, que aunque es una institución pública, el gobierno también tiene algo que ver ahí en el subsidio. Y, por ejemplo, otro ejemplo más es la Orquesta del Estado, que, valga la redundancia, ellos reciben el estímulo de ahí. Entonces, por mi parte, yo sí te puedo decir que sí hay cooperatividad hacia el arte, no en el porcentaje o en la manera que uno quiere, pero al menos lo están intentando, o sea, hay apoyo. Ok, De que y lo hay, lo hay. sí, perdón, desde que usted se graduó hasta el día de hoy, ¿cree que ha aumentado ese apoyo del gobierno o sigue como igual? Yo creo que sigue como igual, tal vez un 20% más, pero se ha mantenido, que a lo mejor no está bien decirlo, pero es una ganancia que se mantenga, porque ya se ha visto en varios estados que justamente cada gobierno va haciendo reducción y van desapareciendo agrupaciones o van disminuyendo los salarios. Entonces, en el caso de Puebla, se ha mantenido. Ok, creo que otra de las preguntas que tenía mi compañero era, bueno, no sé si la preguntó de otra manera, era de qué proceso siguió para convertirse en artista. O sea, Bueno, sí, pero hubo un momento en donde usted dijo, voy a hacer esto. pues realmente no. Yo empecé a estudiar música por gusto. Desde niña yo escuchaba música clásica y siempre tuve la inquietud de aprender un instrumento.
Ya hasta cuando tuve como 16 años que tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, al ciclo técnico, fue por gusto, por querer aprender a tocar algo y leer música. Ya al terminar ese ciclo me di cuenta que la música me llenaba y me ponía retos. Ok, Entonces dije, esto es lo mío. sí. Y me quedé en música. Ah, perfecto. Sí, suena muy interesante. Mm, Ya volvió mi compañero. Gracias. Ana, disculpa, me sacó mi internet. No te preocupes, pero todos estamos así. Sí, en estos tiempos sí. ¿Qué platicaron? ¿En qué se quedaron, pues? Me estaba preguntando tu compañera sobre el tipo de estímulos que da el gobierno. Ah, ok. Ujú. Y ya le respondí a tu compañera. Ah, ok. Pues creo que sería todo. Bueno, no sé si comentamos o comentaron si acerca se obtiene entonces más creatividad e inspiración al tener un grado académico, por lo que ahorita platicamos, que es muy importante sí acercarse mucho pues a prepararse más formalmente, ¿no? Más que Estoy nada en lo correcto. en el ámbito intelectual. Como artistas, ya dígase escultor, pintor, arquitecto, diseñador gráfico, que también lo son, aunque estén un poquito alejados, Ujú, músicos, bailarines, todos debemos estar empapados de conocimiento, no solamente del arte, sino, como te decía, de otras ramas. Pero también aquí hay pues algo quizá contradictorio, ¿no? El estar estudiando, leyendo, te da herramientas, te da conocimiento, te dice hacia dónde tú quieres ir, pero algo muy importante es la experiencia. sí. Y yo lo veo, como te decía, con compañeros, tocan muy bien y tienen una experiencia en el escenario maravillosa, pero te digo, a veces les llega a faltar ese toque de, ¿y qué sabes de esta pieza? ¿Y qué sabes de este compositor? ¿O qué pasaba socialmente en esta época? ¿Por qué suena así? Sí. Eso es nada más el toque que sería para complementar esa palabra que es artista. Por eso te Ujú, decía hace rato, es una palabra que por el momento yo siento que a mí puede que todavía me quede un poco grande. Porque músicos, todos somos músicos, todos somos bailarines, bueno, hablando en ese sentido, ¿no? Pero como tal, artista engloba muchas cosas. ujú, Entonces, por eso te decía eso. O sea, es también, la formación académica es muy importante, pero más que nada la experiencia y cómo ocupas esa experiencia a tu beneficio y no para destruirte. Puedes ujú. tener días malos, días buenos, pero de ahí agarrar lo que te sirva, continúas y vas creciendo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Esos son los dos puntos que a mi parecer son importantes. Sí, muchas gracias. Creo que sí es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, por último sería algo más sencillo. Bueno, no, no creo que sea sencillo, pero ¿cómo considera que, pues su música o su arte contribuye a la sociedad? Pues vemos de manera poética es hacerle pasar un rato agradable a la gente. Si ya de por sí la vida como tal es dura, tal vez la música a la sociedad le ayuda a sacar todo ese tipo de sentimientos que como tal no puede o no se atreve a vivir de manera libre. Ujú, No tanto dígase la música clásica, también dígase la música popular, digamos, que te hace sentir el mariachi, te hace sentir feliz, que te hace sentir Bach en música clásica, te hace sentir relajación, orden. Toda la música como tal tiene una función hasta cierto punto anímica en la gente. Y me atrevo a decir que hasta manipuladora, como lo podemos ver nosotros en la música eclesiástica, cuando estaba de moda el canto gregoriano. Esa era una forma también de manipulación para la sociedad. La sí, música a veces llega a ser un poco manipuladora. sí. Entonces, sus,
Esos son los puntos que yo considero que socialmente tiene, o sea, como de alivio, como de descubrimiento, o sea, mira, te presento estos nuevos sonidos, te presento este nuevo ambiente, y el otro punto que no me gusta mucho, que es el manipulador, pero pues también depende de qué manera se quiera manipular, porque puede ser manipulación hasta cierto punto positiva, como que, siento que mi compañera está estresada, ¿no? Le voy a poner esta canción para que se ponga de buenas. Ahí estás manipulando, pero también estás aliviando sus sentidos, o sea, anímicamente la estás levantando. Lo Sí. mismo pasa. Eso, socialmente es eso, presentar, dar un buen rato o aliviar y conocer. Dejémoslo en esos 3 puntos. Ok. Sí, sí, sí. Y Estoy no de sé acuerdo. si quieran incluir la parte económica. Ahorita me estaba ocurriendo algunas preguntas, que Dime, es dime. como, ¿cómo considera usted que influye el contexto en el que crece una persona para su desarrollo artístico? Porque, por ejemplo, nosotros vemos cuestiones de pobreza, distribución de ingreso, y pues sabemos que en México la brecha de desigualdad es muy, muy amplia. Entonces, por ejemplo, puede haber muchísimo talento en comunidades donde no alcanza, y puede haber también talento en comunidades donde el dinero sobra. Exactamente. Por pláticas que he tenido con amigos, con conocidos, con otros maestros, el ámbito de la música, hablemos ya de la música clásica, es muy duro, es muy cruel. Lamentablemente México llega a ser un poquito como elitista y clasista. Y ustedes quizá estén en decir, ¿cómo clasista? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, aquí hay de dos. Y apenas recientemente leía un texto de una flautista española que hablaba de esto. Decía, de nada sirve a veces que tengas talento y que tengas todas las herramientas, pero si no tienes dinero o no conoces a alguien en el medio, es todavía, como dijo, 5 veces más difícil conseguir un trabajo y estabilidad económica. Y sí, la verdad me quedé pensando en eso y platicando con otros colegas, me dicen, es que a veces por venir de pueblo no te aceptan en el trabajo. Así, aunque toques increíble, si no le caes bien a fulano, no te contratan o te tienen ahí así como para desesperarte. No es en todos los casos, pero sí se da ese tipo de problemas. No estoy diciendo que las personas que queden ahí no tengan las habilidades, simplemente tuvieron el camino más fácil, porque su situación económica era más estable y les permitía todavía asistir a cursos al extranjero, tener mejores instrumentos, porque eso también influye mucho, el tipo de instrumento que uno tenga. Sí. Entonces, a veces sí llega a ser un poco difícil aquí en México ese tipo de cosas. Gracias a Dios o a la vida, a lo que ustedes quieran ver, a la entidad que ustedes crean, pues poco a poco se va abriendo ese espacio a la gente de comunidades más alejadas, ¿no? Y vas viendo en las orquestas sinfónicas a gente de Oaxaca, por ejemplo, aquí de la Sierra, de Puebla, que están ocupando eh, lugares en buenas orquestas a nivel nacional. Ujú. Sí, están Y tomando más representación, ¿no? exactamente, entonces el tipo de ingreso para ellos aumenta, o sea, hay más oportunidades. El problema es que a veces ya no hay tantos lugares para que las tenga uno, ¿no? O sea, cada vez se va haciendo un poquito más reducido a nivel nacional el lugar para ejercer, ¿no? En cuestión musical. Por eso ya varios optan por formar grupos, pues, donde uno es su propio jefe, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, económicamente sí es de batallar, pero sí, la música sí te deja. ok. Bueno, por ejemplo, nosotros en clase vemos como cuál es el efecto del arte en la sociedad. Y por ejemplo, vemos que el arte influye de maneras positivas porque nosotros sabemos que si una persona no tiene tiempo de descansar o de tener ocio, no es una persona feliz y no trabaja mejor.
Entonces, ¿cómo considera usted que funciona la demanda, por ejemplo, aquí en Puebla, del arte, por ejemplo, en la música? Porque yo, en lo personal, me gusta mucho el teatro, pero nunca son más de 20 personas en el foro donde se ofertan las, digamos, las obras. Mm. Aquí el problema empieza desde la educación kinder o desde casa, ¿vale? Lo malo de aquí es que se sigue teniendo ese estigma de que la música no es tan importante como lo son las matemáticas, como lo son la lengua española. Entonces, a mucha gente no le importa ver más allá de lo que, digámoslo así, el gobierno o la sociedad misma por costumbre popular te ofrece. Seamos más reducidos. Cuando a ustedes les hablan de música, a sus compañeros en general, ¿qué piensan todos? En su artista favorito, déjame ver, Maluma o ese tipo de cantantes, ¿no? Pero dime tú, ¿quién se detiene a pensar en los más populares de música clásica? Música, Bach, Beethoven, Verdi, Vivaldi. Nadie se detiene a pensar en ellos porque no se los han presentado desde un principio. Por ejemplo, yo trabajo con niños y sí, yo les presento de todo tipo de música, pero les digo, tú quieres escuchar, bueno, por eso conocí a Maluma, porque yo no lo conocía. No es que me gusta esta canción de Maluma. Ok. Les digo, bueno, pero ¿sabe de dónde tiene la raíz la música? ¿De dónde sale ese término? ¿O quiénes dieron vida a este tipo de sonidos que tú escuchas? Les digo, este tipo de música es una ramificación, es como la rama de un arbolito, les digo, de lo que te voy a presentar ahorita. Y es cuando yo les empiezo a poner música de Bach, de todos estos grandes maestros. Y les digo, y esta música que yo te estoy presentando va acompañada de otras ramas todavía más grandes que la que tú me estás presentando ahorita. Y justamente les hablo de la danza, del teatro, de la arquitectura, de todos ese tipo de disciplinas y corrientes que de una u otra forma se relacionan con la música. Entonces, y me llamó justamente la atención, como dijiste, lo de teatro, porque justamente una de mis alumnitas me dice, oye, Miss, la otra vez fui con mis papás a una obra de teatro y pusieron la canción de este señor Bach que tú me presentaste y me encantó. Ujú. La actuación de la muchacha realmente se sentía la tristeza, pero después se sentía, y tú te dices, ok, es que sí, de que se puede educar a la gente para que no solamente llenen los estadios para ver a Maluma, sino también para ver arte, como por ejemplo tú dices, el teatro, se puede, pero el problema es que no se le presentan las cartas desde un principio. Sí, Ese es el problema. sí, Porque entonces, hay buen teatro en Puebla, hay buen teatro en Puebla. sí, me imagino, y también falta mucha difusión, ¿no? No solo en Puebla, sino en México. Porque, o Bueno, sea, ahorita ya hay más ahorita difusión gracias a las redes sociales, sí, pero antes sí era un problema. sí, y aún así mucha gente no es muy de ver eso, ¿no? Como de ir a pasar 2 horas porque no tienen como la educación de apreciar el arte. Incluso, por ¿Sabes ejemplo, también? sí, dígame. Perdón, No, no, dígame, continúa, continúa. no dígame. No, discúlpame, es que como estamos desfasadas, No, sí. escucho silencio y por eso me meto. No, no, continúe. Ay, discúlpame. Mira, otra cosa muy importante es, ¿qué pasa con el ser humano de manera general a veces? No le gustan las cosas que lo hagan pensar más de su comodidad. Entonces, en el caso de la música clásica, la música te ofrece tantos sonidos que tu cerebro carbura de otra forma. Se empieza de manera inconsciente, se activan muchos sensores y empieza un razonamiento que tú, conforme vas escuchando música, se va desarrollando. Te vuelves más detallista en cómo pones la taza, te vuelves más detallista en cómo te expresas. Lo mismo en el teatro.
ves cómo son las actuaciones, qué tipo de temática o argumento presentan, y de una forma lo haces tuyo. Y te pone a pensar. Empiezas como a reflexionar sobre ti, sobre tu entorno, sobre tu persona, Y hay gente a la que no le gusta. Mientras menos puedas pensar, mejor. Entonces, por eso, ahorita el auge del reggaetón es lo máximo. Digo, a lo mejor a ustedes les gusta, discúlpenme, pero yo soy totalmente enemiga de ese género actual del reggaetón de esta época, porque es demasiado absurdo, misógino, y el tipo de sonidos, ya no les voy a hablar armónicamente, sino los sonidos que te ofrece son tan reducidos que es como si en vez de que te abrieran el camino, te lo van haciendo así, vas en un solo punto. Es como si te tuvieran ciego. O sea, mientras menos te haga pensar, mientras menos te haga buscar algo más, mejor. Y Sí. por eso gusta. Ese es el punto, por eso gusta. Porque es muy fácil de asimilar hasta cierto punto que no te genera algún tipo de reto o aprendizaje. Esa es mi opinión. Quizá esté equivocado o alguien tenga otro punto que decir, muy válido, pero es lo que yo considero que pasa. Sí. No, sí está muy interesante todo esto y también es interesante como ver que como todos los seres humanos somos diferentes, todos reaccionamos de manera diferente al arte. Por ejemplo, yo en un museo me siento, no sé, me siento como una obra muy especial, me siento como en un lugar muy importante, en un museo. Pero hay gente que nada más van a los museos, por ejemplo, en las escuelas que los llevan y es como, ah, sí, museo. Entonces también sería como tratar de reeducar a los niños o educarlos más bien a las generaciones próximas para que puedan apreciar mejor el arte. Exactamente. Entonces, reeducar es difícil, pero sí se puede. Sí. Pero es también reeducar a los maestros, reeducar a los padres. Porque ustedes han tenido la oportunidad y eso me dan la impresión de que han Sí, tenido ese acercamiento hacia el arte, pero son de ese grupo reducido que ha tenido la fortuna de tenerlo. sí, Por eso ustedes tienen este tipo de pensamiento, porque alguien más diría, a mí no me importa, ¿a mí qué? Pues ya se murieron, ¿a mí qué? Que no sé qué. sí. Son las típicas respuestas que te dan, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Y como, por ejemplo, en economía hay muchas ramas. Yo le digo que es como la medicina de la sociedad, porque en medicina hay mucho de que especialistas para los ojos, especialistas para esto. Pues economía tiene, por ejemplo, economía del arte, economía del bienestar, economía de la felicidad. Entonces, depende de cada quien lo que se quiera dedicar, nosotros podemos ver y nos interesa mucho también el enfoque antropológico, no tanto las matemáticas, que son muy importantes, pero no puedes medir al ser humano con matemáticas. Entonces, nosotros tenemos también que tomar en cuenta todo eso y también es muy interesante ver cómo se desarrolla el ser humano en un ambiente que se propicia el arte. ahora otro punto muy importante es, sí, el arte genera dinero económicamente, tienes que presentarte lo que tú quieras, pero igual, como le decía Fer, está en constante cambio. Entonces nosotros ya no podemos estar como en el siglo XVIII, sentar a un grupo de personas a que te escuchen durante 2 horas de manera estática. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo de pensamiento y vida que se llevaba en el siglo XVIII a nuestro siglo XXI, donde los niños están más activos que otra cosa. Entonces, la música se tiene que ir adaptando también a las necesidades sociales en ese aspecto. No puedes tener 2 horas sentado a alguien. Ah, ok, por eso existen los conciertos didácticos. Por eso se invita a los niños a que pasen al escenario, vean los instrumentos. Uno toca, se presenta otro instrumento, o en el caso del teatro, ya no nada más el actor está en el escenario, ya sale hacia el público. No sé si ha sido obras de teatro donde de repente tienes acá al actor participando o ya están poniendo puesta en escena o están rodeados ustedes por los artistas. No sé si han tenido esa oportunidad. Sí, Ya no porque es influyen. un arte estricto donde el escenario es solo para actores y el público. No, ya no es siglo XVIII, XIX, ya no.
Ya no es Beethoven donde él dijo hasta aquí, ya no. Ya es un arte todavía que te acerca más. Tenemos que adaptarnos a eso para llamar la atención todavía más de la gente. Involucrarnos en nuestra época, presentando lo pasado, lo presente y descubriendo el futuro. Entonces, Sí, tenemos que estar en constantes cambios de ideas de cómo presentar la música para ustedes. Y eso, claro, económicamente trae más beneficios. sí, pues sí, suena todo muy interesante porque precisamente es lo que hemos estado viendo, cómo influye todo esto para mejorar la calidad de vida, el desarrollo humano, o sea, porque muchas veces piensan, no, pues el ser humano solo necesita comer y trabajar y listo, pero vemos que es mucho más que eso, porque sí, por ejemplo, yo tuve formación no artística como tal, pero por ejemplo, mi papá es arquitecto, a mi mamá le encanta la música clásica, mi hermano se considera músico, entonces, como que siento que en México nos falta un poco más de acercamiento a lo que sería esto del arte, porque, bueno, uno que está en esto y que lo conoce, dices, wow, o sea, es toda una experiencia, pero sí hace falta que más gente lo conozca. Y no sé si Exacto. quiere agregar algo, Fer. No, me parece una plática muy interesante que me gustaría continuar mucho tiempo, porque bueno, yo también, como dice que sí hemos tenido acercamientos al arte y sí he sentido como que el arte sí puede hacerte pensar mejor, o sea, como que te hace un pensamiento crítico, te hace inteligente de alguna forma. Nada más la música, en general el arte como tal. Y no lo había pensado de esa forma, de que el reggaetón nada más te ofrece una. Y sí, tienes razón, los sonidos son parecidos siempre, todo es lo mismo siempre. Y como que exploré esa variedad de música, variedad de sentimientos también, porque pues el sentimiento del reggaetón es uno solo, pero la música clásica o en general la música académica te puede ofrecer muchos sentimientos y formas de pensar. Puede incluso la música describir una historia, eh, puede representar la historia, puedes conocer de historia escuchando música, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante acercarse al arte. Pero también, como dice, también hay que adaptarnos a los tiempos, ¿no? Como las necesidades de hoy en día son diferentes, la forma de hacer arte también es diferente, el tiempo vale más, bueno, es diferente, el tiempo es más rápido, ¿no? Pues sí, es muy, muy interesante y al final, bueno, para concluir, ¿qué recomendación nos haría como economistas eh, o qué políticas públicas o estrategias se pueden hacer para acercar más a la sociedad al arte y pues sacar el provecho que se puede sacar como tal del arte, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? Pues lo que todo el mundo pide, más trillado que el mundo, más espacios culturales. Ujú. Más espacios culturales que realmente, bueno, en las escuelas, que también tuve la oportunidad de trabajar en CEP, que realmente la materia de educación artística sea eso, una materia de educación artística. Porque pasa que en la secundaria no saben de tocar la flauta, pero pregúntales después y no saben nada. O Sí, sea, que esa materia de educación artística sea eso, la, la unión de todas las artes, por eso es educación artística. Eso en el ámbito escolar. Y ya en el ámbito social, pues así como presentas un concierto de Bad Bunny, también programa a la Orquesta Filarmónica de México, invítala acá y otros tipos de agrupaciones o lanza la convocatoria para agrupaciones que quieren abrirse camino. Mira, ¿sabes qué? Tenemos subsidio, un ejemplo, ¿no? Apuéstenle. 1,500 para cada uno de ustedes por un concierto de 1 hora, pero tienen que mandar su video de la propuesta. Ah, ok, y ustedes dicen, esta es buena música. Es música popular hasta cierto punto, música instrumental, no sé, de los Beatles, lo que sea. Ok, pero suena, es agradable, puede llamar la atención, adelante. Que hay un grupo que está presentando los quintetos de Beethoven. Ah, ok, también lo podemos poner acá. O sea, como que ir incrustando la música y las artes poco a poco.
también trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, meter proyectos donde esté la música en vivo, esté el teatro, esté la música en vivo, esté la danza. Y así presentarlo los fines de semana. O incluso, ok, tenemos el sueldo muy reducido, el presupuesto muy reducido. Ok, hay muchachos que están haciendo sus prácticas profesionales para, o su, ¿cómo le dicen? Servicio social. Ok, llamas a ese grupo de muchachos y les dices, mira, la exigencia es esta, no nada más es bailar por bailar, tocar por tocar. O sea, de aquí también se va a definir lo que va a ser coloquialmente tu chamba, ¿no? Entonces, programan estos muchachos con el número de horas que necesitan y tú te vas a tocar al Zócalo de la ciudad de Puebla, ustedes se van a presentar una puesta en escena en Los Sapos y así van organizando todo ese tipo de cosas y eso va a ayudar a que la gente se acerque todavía más y les están dando la oportunidad a estas personas de darse a conocer y al mismo tiempo de poder lograr obtener un salario o un trabajo de lo que ellos están pues dedicando, ¿no? A lo que están estudiando. Y eso también a su vez puede abrir, puede dar, valga la redundancia, apertura a nuevos proyectos y a nuevos subsidios. Se puede abrir, no sé, agrupación artística de teatro, danza, música, algo interdisciplinario, que le dé trabajo tanto a músicos como a actores, como bailarines, como pintores, o sea, unir todo de una forma, todas las artes, pero eso sí, invirtiéndole, porque ¿qué pasa? Todos dicen arte, no, mira, dales 20,000 pesos. Pero dicen futbolista, no, dale 600,000 pesos al mes. ¿Cómo por qué no? ¿Bajo qué te riges? La popularidad, bueno, sí, el fútbol pega, pero también inviértele al arte, al buen arte inviértele. Eso es lo que ustedes como economistas pueden proponer, pensar, o sea, tomemos riesgos, no nada más riesgos a lo tonto, así de que llega alguien y, ay, mira, órale, te doy el dinero, no, dame a conocer y yo te apoyo. Es como lo que hace Fonca. Mándame tu proyecto y si yo veo que el proyecto tiene un impacto social y tiene jugo, ahí te va tu beca, ahí te va tu apoyo. Eso es lo que ustedes deberían buscar más allá, o sea, que no solamente sea Fonca, que no solo sea Conaculta, o sea, ustedes si en algún momento llegasen a trabajar en gobierno o en alguna institución privada, buscar ese tipo de apoyos, ¿no? Es decir, yo también voy a becar, pero yo sé que también voy a recibir mucho. Sí. O sea, seamos realistas, no nada más es dar y recibir. O sea, porque no nada más se trata de que uno dé y de que el otro reciba, pero no devuelva. O sea, tiene que ser trabajo en conjunto, algo que a ustedes realmente les convenga. Pero siempre pensando en lanzar la chispa del arte más allá de lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, vaya, ustedes son más jóvenes que yo, ¿no? Han de tener más ideas todavía más frescas y obviamente están más en sintonía con la popularidad o las cosas que estén de moda hoy en día. Entonces, piénsenlo ahí. Otro ejemplo, de repente ustedes ya se dan cuenta que ya hay que Ángeles Azules Sinfónico, que Pepita, la de las Tunas Sinfónico, o sea, ya tanto la música clásica o las agrupaciones clásicas, lo que les decía, se están adaptando a otro tipo de, de actividad o de presentación para la sociedad. No estoy diciendo que Los Ángeles Azules sean lo máximo, no. Simplemente que, ¿cómo das a conocer a una orquesta sinfónica? ¿Cómo das a conocer los sonidos? Ok, si no lo quieres escuchar en Beethoven, te lo presento aquí con Los Ángeles Azules. Mira, esto es un violín, así suena. O mira, ¿qué es esa cosa que está ahí brillando así? Que está, es una flauta transversa. Y esa cosa que toca Calamar, es el clarinete. Y así van conociendo. Estás escuchando a tu grupo del momento, pero estás poco a poco introduciendo a la música clásica, a las agrupaciones clásicas, a lo que como tal nosotros conocemos como música. Entonces es eso, estar como maquilando ideas de cómo producir de manera interdisciplinaria. ¿Mm? Ese es mi punto de vista. Sí, es muy interesante. Y sí, la verdad es que eso se tendría que hacer, bueno, esa es mi opinión también, la verdad. Pero bueno, quién sabe por qué no sacó Zoom
porque creo que llevamos un rato. Pero pues creo que ya todo. No sé si mi compañero o él se quiere agregar algo más. Yo creo que lo veo, esta entrevista está muy, muy completa, a mi parecer. Sí. Y se le puede sacar mucho conocimiento de esto. La verdad disfruté mucho esta entrevista, la verdad, muchas gracias por darnos el tiempo. No, gracias a Hay que ustedes. platicar más Gracias. seguido. Vámonos Sí, por un muchas gracias. café en cuanto esto termine Sí, y con sí, gusto. me parece muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo y no me gustaría quitarle más tiempo. Y a Sí, mis muchas compañeros No, también. gracias. no, al contrario, disfruté mucho estar platicando aquí con ustedes y para nada pérdida de tiempo. Al contrario, todo un gusto. Sí, muchas gracias. Ay, creo que no se le fue. Ah, no, ya volvió. Sí, muchas gracias. No, de Es que nada, igual Fer. nos